Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más de Del otro lado del muro, el espacio más revolucionario del mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Espacio que, como todos ustedes saben, dedicamos a nuestro querido amigo y nunca suficiente estimado, don José Miguel Villarroya. Cada semana el mundo por Montera coge el portante y cruza el Checkpoint Charlie rumbo al malvado Berlín Oriental, capital de la República Democrática Alemana. Ahí nos recibe uno de sus más ilustres ciudadanos, que no es otro que el español José Miguel Villarroya. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, ¿y tú? Aquí encantado de recibiros de nuevo y con tranquilidad. Vamos pasito a pasito al desastre. Cada vez Pasito a pasito. Alemania, no al Bazar Perpiñá, que era el anuncio de nuestra infancia. Eso te iba a decir, ¿te acuerdas? El anuncio, pasito a El pasito, anuncio Bazar de Perpiñá. Sí, Perpiñá, no, vamos pasito a pasito a los años finales de la República de Weimar, porque cada vez totalmente. está esto peor, cada vez. Es decir, Oye, ¿y tú te acuerdas de otro anuncio que era en mantas, toldos y juegos de cama? de La cama. mallorquina tiene La fama. Mallorquín tiene fama en la calle Jorqueras. Junqueras número 8, algo así me Número parece que 8, era. sí, ahí al lado de Plaza Urquinaona, sí, sí, Tú tenía. que eres un Yo lo hombre de anuncié, radio. el Bazar Perpiñán no, o no lo recuerdo, quizás sí, pero las mantas de la Mallorquina lo llegué a anunciar, sí, sí. Cuando yo Y la casa de las empezaba, la la casa de las Casa de las mantas. Mantas, cuando yo empecé en Radio Barcelona en la SE, en algún programa que colaboraba, que era de ámbito, digamos, local o Radio Barcelona, ¿no? Radio Radio Barcelona. Barcelona, pero claro, emitían los programas de la SER, pero luego había Sí, igual que ahora, los sí, programas locales, ¿no? Los que se sí. hacían para Barcelona o provincia de Barcelona, había anunciado la Casa de las Mantas, sí, sí, porque no hace tanto que la cerraron, no hace, creo Ya, que poco antes de la pandemia lo cerraron. sí, sí, Era sí. muy grande, cogía casi toda la calle, sí, No, enfrente no, de ahí entrabas y prácticamente. había de todo, bueno, Sí, sí, edredones, sí, 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 enormes. edredones, toallas, había de todo, había de todo. Sí, sí, qué Nos épocas, qué hacemos épocas. viejos, Manuel, nos hacemos viejos. Nos hacemos viejos, pero bueno, el otro día debemos Y, decir, y- y cerca, y disculparnos. cerca, y cerca estaba, perdón, cerca estaba Onda Barcelona, que era donde primero emitía Doña Elena Francis, que abajo estaban los laboratorios de Doña Elena Francis para que comprasen los potingues que anunciaba ahí Claro, claro, en la claro, calle Fontanella, en la calle Fontanella. donde está la casa de la estilográfica, ¿eh? Sí, sí, Ahí sí, sí, muy bien, enfrente, muy justo bien. enfrente de la Casa de la Estilográfica, que todavía pervive, la Casa de la Estilográfica. Todavía existe, todavía hay gente que Sí, sí, escribe con sí, a mano, sí, sí. sí, sí. Querido José Miguel, debo decir que sufrimos un sabotaje la semana pasada. Vaya, vaya. Pedir disculpas a nuestra audiencia, pero fue algo que ni don José Miguel ni yo nos dimos cuenta cuando estábamos haciendo el programa, pero luego cuando se emitió, pues fue infernal seguirlo, soy consciente, y pido disculpas a la audiencia porque, bueno, son cosas que pasan cuando se emite desde la RDA, ¿no? Que a veces hay pues ataques, ¿no? Del Ataque, enemigo. sí, sí. Te vio de Debo Berlín decir que Occidental. José Sí. Miguel ha dado parte a la Stasi para que lo investigue, ¿verdad? Han abierto un... Hemos abierto un proceso de investigación y seguramente debe ser desde Berlín Occidental que te tienen ya fichado, que pasas mucho. Exactamente. Entonces, que bueno, el que lo haya hecho, si ve a un señor con gabardina y sombrero y gafas oscuras, pues que no se extrañe, ¿no? Que no Porque te extrañe, claro. la Stasi va a tomar cartas en el asunto. Pero Así bueno, está. como prometí a nuestros espectadores, volveremos a tratar este tema que interesa mucho y mucho ahora mismo, que es el de la hispanidad, porque hay un debate en las redes y en muchos sitios. Y José Miguel Villarroya, entre muchas otras cosas, es historiador. Por lo tanto, tiene mucho que decir sobre el tema de esto de la leyenda negra, la leyenda rosa, la leyenda azul. Bueno, hay muchos colores, hay muchos Los colores. colores que quieras. Exactamente. Menos la leyenda roja, los colores. Curiosamente, el rojo siempre, nunca está El rojo, en las leyendas. coño, para rojo ya estás tú. Para Ya rojo ya estoy estás yo, tú. pero bueno, digo que Exacto. podían poner alguna leyenda roja. No, 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 no. Así es. Siempre es negra, blanca, rosa, azul, Así es, gris. así es. Pero bueno, 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 un poco lo que tampoco vamos a repetirnos, porque hubo mucha gente que, por cierto, con mucho mérito vio todo el programa, siendo muy molesto pues seguir el sonido. hay que agradecerles la paciencia
y Sí. el de esto y pedir disculpas como tú has hecho, porque, repito, yo te escuchaba a ti perfectamente, tú me escuchabas a mí perfectamente, e Ujú. imagino que debió ser algún problema de la grabación, pero bueno, cosas Sí, que pasan como decía don Hilarión, las ciencias avanzan, que es una barbaridad, y la exactamente. modernidad nos lleva a estas cosas a veces. Así es, así es. Bueno, querido José Miguel, ya te lo pregunté la semana pasada, pero la hispanidad. Ya comentaste que te retrotrae a tus épocas mozas, el Día de la Raza, el Sí, Día de la bueno, Hermandad de los Pueblos Hispánicos, te trae, el generalísimo bueno, recibiendo. más que la hermandad de los pueblos hispánicos, se celebraba el Día de la Raza Hispánica, ¿no? Era aquello. Y había, bueno, aparte del desfile militar, luego había las intervenciones de los coros y danzas de las tierras de España. No sé si tú te acuerdas de aquellas Sí, sí. eh, que iba de todas las regiones, que se llamaba entonces, de regiones de España, La iba sección pues femenina, la ¿no? sección femenina, todo eso iban ahí. Bueno, es que, bueno, no sé si le quieres llamar hispanidad o le quieres llamar lo que quieras al 12 de octubre. Bueno, también levanta polémicas al otro lado del charco, que dirían los ingleses, ¿no? Porque también te dicen algunos que no hay nada que celebrar. Bueno, o sea, a mí, bueno, entremos ya, cada uno piense o entre en lo que quiera. Bueno, el debate de la hispanidad ahora por redes sociales no va tanto en si hay que celebrar el 12 de octubre o no, sino No, creo que va más en por la la especie inmigración. por la inmigración y establecer una especie de lo que también se llama, pues claro, aquí tampoco en el tema este, por lo que veo, tampoco hay un pensamiento único, ¿no? Hay No. diversas opiniones y diversas opciones, ¿no? Y algunos hablan de lo de la iberosfera, ¿no? De crear una especie de, para entendernos, ¿no? De Commonwealth, pero en lugar de la Commonwealth británica, pues una Commonwealth o una iberosfera entre España y los países de Latinoamérica, ¿no? Bueno, vamos a ver, empezando por lo último. Muchas de las cosas que se hablan de esta iberosfera ya existen. Es decir, porque España ya tiene acuerdos comerciales, culturales y económicos preferentes con, no sé si todos, pero con la mayoría de países latinoamericanos o iberoamericanos, como le quieran poner, pues ya Se los cabrean tienen. mucho, perdona que te interrumpa, porque esto el otro día nos lo dijeron. La gente no le gusta, a mí tampoco, tengo que reconocer, creo que es un deje que lo hacemos por inercia. Lo de latinoamericano, eso lo acuñaron los franceses, es un Ya, término que, claro, no son latinos, o sea, no era una provincia romana, quiero decir, eran ya, Hispanoamérica, ¿no? Lo que pasa que, bueno, bueno, se ha hecho como, ya es parte del lenguaje, ya ¿no? es parte del lenguaje español, ¿no? Y bueno, Sí, pues igual, y, pues iberoamericanos, sudamericanos, como le quieran llamar. Es decir, me refiero que ya la mayoría, a ver, claro, es que si tú dices sudamericano, entonces se cabrean los del Caribe y los de Centroamérica, porque no son sudamericanos, ¿no? Porque no es América del Sur, hablando en términos geográficos. sí. México forma parte de América del Norte y luego todo lo que es el istmo de Panamá, para entendernos, es Centroamérica. Y el Caribe no es Sudamérica, ¿no? Sudamérica, digamos, empezaría desde la frontera de Colombia con Panamá para abajo. Claro, Entonces, bueno, entonces entramos, por eso a veces se dice Latinoamérica, porque te engloba pues todos los países, digamos, de habla hispana, lo que quiere llamar Hispanoamérica, ¿no? Pero claro, luego Hispanoamérica también hay gente que se cabrea porque parece que estemos hablando del Imperio Español, ¿no? Entonces ya al final no sabes qué decir. Pues bueno, lo mejor, ¿sabes qué es? No decir nada. no decir, ya, pero entonces, Ya lo claro, sé. ¿no? Es Entonces, broma, es broma, ¿no? ya, 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 yo no, si te entiendo, ya sé que dice que es broma, pero entonces, ¿qué término pero es utilizas, que no? hay tantos, no sé, hay tantas Bueno, esporas, hay yo tantas creo que esporas. también hay cosas que también hay gente, con todos mis respetos, que se la coge con el papel de fumar, porque Bueno, tampoco se ¿sabes, está... sabes, con lo que, ¿sabes con lo que pasa? Lo mismo, cuando nosotros, ya lo comentamos una vez aquí, cuando decimos los americanos, Los refiriéndonos a los americanos, yanquis. ya, claro, En España dice, bueno, es que nosotros también somos americanos, pero los hispanoamericanos. sí, Pero vale que es un reduccionismo, pero es que en España, hasta los bienvenido Mr. americanos, Mr. Marshall, Marshall era habla de los americanos, son Estados claro, Unidos. los Nosotros los yanquis. americanos entendemos los Estados Unidos.
Sé Claro, que está mal, pero es una cuestión que lleva sí, cultural de hace muchísimos siglos y va difícil que en estos momentos se cambie, por mucho que lo quieras cambiar. Entonces, claro. pues bueno, vamos a decir, bueno, pues Hispanoamérica o Iberoamérica es igual. Es decir, ya me refiero que España tiene muchos acuerdos con estos países. Entonces, es decir, y aparte habrá que preguntar también si estos países, pues, prefieren que el país preferente en sus relaciones comerciales y demás sea España, cuando España no es ninguna potencia de nada y tampoco puede aportar, digamos, económicamente, pues toda una serie de temas, pues que en estos momentos, pues lo puede hacer Estados Unidos o lo puede hacer China, que está entrando en la zona, ¿no? Entonces es evidente que España no lo puede hacer, porque vamos a ser realistas, España es lo que es y por lo tanto no tiene una potencia económica para llegar a poder sustituir a estos dos gigantes o incluso a Rusia, que en alguno de los países también está metido ahí. Por lo tanto, hombre, sí que estamos por encima del resto de los países, digamos, de la Unión Europea, para entendernos. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, porque tenemos esos acuerdos preferentes en muchos aspectos de temas. Creo que somos, creo que por detrás de los dos grandes, de tanto de Estados Unidos como de China, venimos nosotros, es decir, España, en la mayoría de estos países iberoamericanos. Por lo tanto, creo que este tema de la iberosfera, pues creo que tampoco tiene mucho sentido, porque claro, también tendrás que preguntar allí qué quieren ser o qué quieren hacer, ¿no? Entonces esto es otro tema, porque a lo mejor habrá gente que preferirá tener una relación más cercana y más con China, por ejemplo, o con Rusia, o unos con Estados Unidos, que no con España, ¿no? Entonces, bueno, pues parece muy bien como teoría, porque, a ver, vamos a ser claros, hoy la Commonwealth también es una filfa, La Commonwealth, además de ser una es una filfa, filfa, desde que ha muerto la vieja, ya han dicho algunos que esto de que se que quieren vaya pirar. No, no, a con ver, que de la Carlos no es lo mismo. ya es lo Claro. mismo, que a ver, que la Commonwealth ya cada uno iba por su lado, a nivel económico me refiero. Es decir, que aunque estuvieran ahí metidos, precisamente Gran Bretaña no era el primer socio económico ni comercial. No, no. Y ahora además que ha muerto, como tú dices, la vieja, pues ya en Australia están hablando de hacer un referéndum y proclamar la república Y en Canadá, ¿eh? Y en Canadá, ¿no? Es decir, que por lo tanto la realidad es, se oye como un poco de retorno, no vaya a pasar lo mismo, ¿eh? Yo te escucho bien. Pues yo me escucho con un poco de retorno, o sea, ahora se ha ido, pero se escuchaba Vale. un poco de retorno. Macho, Eh, nos no, tienen, no, no, pero nos tienen masacrados. Digo, bueno, pues que tampoco esto te va a llevar a nada, ¿no? Es decir, bueno, está muy bien que puedas tener una relación mejor, pero ya os digo, estos acuerdos ya están firmados. Y en cuanto al tema de la inmigración, a ver, es que yo creo que parte de un error. Es decir, el problema de la migración se tiene que analizar como un fenómeno estructural dentro del sistema capitalista. Entonces, claro, el problema lo que hay que analizar es que los países tengan la posibilidad, es decir, los países de origen, que se desarrollen económicamente para que la gente pueda vivir con dignidad y no tenga que marcharse de su país. exacto. Claro, es decir, entonces, claro, a mí el hecho de que se diga, no, no, es que es mejor que venga una inmigración sudamericana o iberoamericana y tal, que no una inmigración islámica, me parece que es entrar en una dinámica sistémica que es lo que le interesa al sistema de enfrentamiento. Es decir, el problema es el mismo, porque el problema en la sociedad que recibe la inmigración, el impacto es igual, venga de donde venga esa inmigración. Claro, le podrás poner el tema de que claro, la inmigración islámica, pues sí que culturalmente, pues tiene unas diferencias abismales con nosotros. Pero tampoco la cultura de los países iberoamericanos es tampoco muy similar a la nuestra. Por Ahí lo, quería yo llegar, porque ese es el por lo, argumento. por lo tanto, es decir, lo único común, pues ese es el idioma, ¿vale? Es más fácil que si vienen aquí
personas que vienen de Iberoamérica pues lo tengan más fácil, lo tienen más fácil porque al hablar es castellano o español, es igual, pues pueden encontrar trabajo más fácilmente y te pueden, si montan un negocio o una tienda, pues tú lo tienes más fácil para hablar con ellos que no si te viene gente que te viene de zonas que el español no es el idioma. O hablan en inglés, o hablan marroquí, o hablan argelino, o hablan en lo que tú quieras, ¿vale? Muy bien. Pero el problema que tú tienes es el mismo. La sociedad que recibe esa inmigración, el problema es el mismo. ¿Por qué? Porque lo que quiere el sistema es una inmigración de puertas abiertas, que es lo que estamos viendo ahora, sin ningún tipo de restricción, y mano de obra esclava. Una masa proletaria Más no, ya ni proletario, de lumpen proletario. Lumpen, sí, sí, sí. Lumpen proletario. Es decir, que los explotan en sus países de origen porque están explotadas por las oligarquías autóctonas y por las multinacionales, algunas de ellas españolas. Fundamentalmente son anglos, pero Sí. alguna española también. Y los autóctonos son esos criollos herederos de Criollo, los claro, independentistas. el de los independentistas, ¿no? Pero claro, aquí vienen y por lo tanto aquí, evidentemente, una persona cuando emigra y va a un país no tiene absolutamente nada y entonces acepta cualquier tipo de trabajo con cualquier condición laboral. ¿Qué ocurre? Bueno, digo que sea la mayoría de empresarios, pero una gran parte sí, porque por desgracia vamos viendo casos, ¿no? Sí. Y especialmente en nuestro modelo productivo maravilloso de la hostelería, restauración y etcétera, etcétera, ¿no? Bodas, bautizos y Y comuniones. comuniones, ¿no? Como decía aquel. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que claro, al mismo tiempo que a esta gente se le paga la miseria que se le paga sin condiciones laborales, esto provoca un hundimiento del mercado laboral español, de los derechos laborales de los españoles y también pues, de migrantes que ya llevan tiempo y que tienen sus papeles en regla y por lo tanto, si los No hay contratan, problema. Claro. claro, los contratan, pues les tienen que hacer un contrato igual que a un español. Entonces, esta es la realidad. Esta es la realidad. Y esta es la crítica que hay que hacer a la inmigración. No al inmigrante, sino No, a no. la inmigración. Al Luego, fenómeno. al fenómeno de la inmigración. Luego, evidentemente, pues, claro, habrá casos y casos. Y habrá gente que vendrá, se comportará pues, correctamente, respetará las costumbres de aquí y hay gente que no las respeta. Pero aquí también está el tema de las autoridades españolas, que permiten que se haga lo que le dé la gana, porque como lo que les interesa es que venga una mano de obra a puertas para lo que he dicho anteriormente, como se les paga una miseria, para que estén contentos y no monten historia, usted haga lo que le dé la gana. Y entonces, bajo el amparo de que, según lo que se diga, pues eres un fascista, eres un racista y eres no sé qué, pues se da manga ancha para hacer lo que le dé la gana. Entonces, claro, usted dice, no, es que usted, yo en mi barrio, y pongo mi barrio, veo mujeres marroquíes con burka. Mal. Pero también mal el sudamericano que me mete la música para dar por saco. Hasta A las 4 toda de la leche. mañana Hasta las 4 de la mañana a dar por saco. También mal. También mal. Entonces, este es el tema. Porque los problemas de convivencia no vienen única y exclusivamente por los musulmanes. También vienen por muchos. Claro. Porque cuando no se hace una política de integración, cuando no se hace una política para decir, oiga, ustedes han llegado aquí, pero aquí hay unas normas de comportamiento, de conducta y de forma de entender la vida, y si ustedes no se adaptan a esto, pues igual que han llegado, se van, De urbanidad, urbanidad. de urbanidad, pues no, haga cada uno lo que le salga de las narices. Claro. Y entonces, cuando uno hace lo que le sale de las narices, pues claro, uno se pone en el burka, otros la música a toda leche y otros pues abren la tienda a las 24 horas del día y nadie les dice nada. Entonces, este es el problema. Pero es el problema que le interesa a las autoridades, al sistema. Porque esto lo que provoca son problemas de convivencia. A lo que hay que añadir que eso se callan unos y otros
los que nos envía nuestro amigo de Marruecos, el primo del Hombre, rey, el hombre. primo del rey. Porque todos estos nenas que vienen, o gente que se dedica a la chuflería, que diría mi abuela, esto te lo envía directamente el rey, que hace amnistía sacando gente de la cárcel, los mete en las pateras y te los envía para acá. Pero aquí se calla todo el mundo. Se calla todo el mundo, uno, porque tienen negocios con Marruecos, porque el lobby marroquí es importantísimo, y Sí. otros porque están con el lobby israelí, porque hay que decir que Marruecos es el principal aliado de Israel en la zona. Exacto, y como dijimos en el programa anterior, nadie ha visto, o al menos yo no lo he visto, a Nadie. Santiago Abascal yendo a ver a Netanyahu, que es muy amigo suyo, y decirle, oye, Netanyahu, ayúdanos con Marruecos, ¿no? Porque tenéis mucha Claro, mano con... No, no, de esto no se habla, de de esto esto no no se se habla. habla. ¿No? Y entonces este es el problema. Este es el problema. Evidentemente que hay quien viene a robar. Pero cuidado, no solamente los nenas marroquíes, porque si quieres vienes a mi barrio y te enseño las bandas latinas De nuestros hermanos de espirituales, ¿no? nuestros Como, hermanos espirituales. Y algunos vienen directamente del Salvador, ahora que el amigo Bukele está encerrando media humanidad, de Honduras, cárteles de Colombia, cárteles de Ecuador. Si quieren, ven. Si quieren, ven y yo les digo dónde están y a qué se dedican. pero se sienten Por, muy españoles, ¿no? Por lo que no, nos no, claro. cuentan. Entonces esto está muy bien porque son hermanos de la raza, que diría aquel. No, no. Oh, pues oiga, a mí si me roba, me da igual quién me robe. Me han robado, me da igual. Si se dedican al tráfico de drogas, a mí me da igual de donde sean. Se dedican al tráfico de drogas. Entonces, es decir, lo que no se puede es entrar en comedias, porque no, es que estos son mejores que... No, no, aquí el mejor o peor será cada uno de manera individual en cómo Claro, se comporte claro. y qué actitud tenga. Porque yo conozco marroquíes aquí que son bellísimas personas, no molestan a nadie, ni van con burka Intachables a la como mujer, ni van hispanoamericanos como también, claro. pereméricos, es decir, y hay otros, porque si yo puedo enseñar, los que tienes que vigilar, porque como te descuides te roban hasta los calzoncillos. Pero los otros también, ¿eh? Los otros también. Porque si quieres también, un día le grabo las peleas que hay entre las bandas latinas para controlar el territorio. ¿No? Pues entonces, es decir, aquí el problema es que no unos son maravillosos de la vida y los otros son muy malos. Porque todo esto lo que le sirve es al sistema. Claro. Lo que le sirve es al sistema para que nos peleemos entre nosotros. Entonces, pues repito, la emigración hay que analizarla como fenómeno estructural del sistema. ¿Y a quién favorece la emigración? ¿Y a quién perjudica la emigración? Y a partir de ahí, luego también las políticas de integración. Porque lo que tiene que haber es cuando alguien va a un sitio es que haya políticas de integración. No solamente laborales, laborales, sociales y también culturales. Y decirle, mire usted, aquí hay esto. Porque nuestras formas de convivencia que nos la hemos dado entre todos son estas. Pero claro, algo les tienen que dar para que no protesten. Entonces, decir, haga usted lo que le dé la gana. Y aquí cada uno hace lo que le da la gana. Al final ya está, también los españoles hacemos lo que nos da la gana. Y esto es lo que hay, es decir, es una ausencia total de la administración, del Estado. Y digo Estado en global, no me refiero solamente al gobierno de España. No, no, las A las autoridades. autonomías, porque las autonomías tienen traspasado también este tema, y a los ayuntamientos, que no hacen absolutamente nada. ¿No? Porque lo que hay en España, por desgracia, hace mucho tiempo, es un Estado ausente, que excepto recaudar y reprimir, lo demás no existe. Exacto. Sí, sí. Y este es el problema. Entonces, entrar en disputas de que si no, lo mejor es que vengan, no, porque a lo mejor, ¿qué quieres? Que vengan para que te sirvan la cañita en la terraza de la Puerta del Sol. Claro. Claro, porque entonces al final vamos a eso, ¿no? Porque claro, ¿qué te van a, qué vienen a hacer? Porque por desgracia,
y veremos ahora que ya el turismo se está cayendo, que ya parece que la burbuja del turismo se ha acabado, vamos a ver de qué vamos a trabajar todos. Los autóctonos y los que vienen de fuera. Y Pero yo entonces creo, nos José vamos a Miguel, reír. sí, yo creo, José Miguel, que esto también, este tema del antiguo imperio y de la hispanidad y también parte de una premisa un poco tóxica, ¿no? Porque el otro día hablando con alguien que está muy partidario, ¿no? De la hispanidad a nivel de inmigración, claro, yo le comenté, bueno, hombre, si nuestro modelo es, o nuestro modelo, si de lo que partimos es del antiguo imperio español, ¿no? ¿Por qué no gente también del antiguo protectorado de Marruecos, de Claro, Guinea Ecuatorial, o de claro. Nápoles, O de o Filipinas, Filipinas? Quiero decir, o las Islas Marianas y las Islas y Carolinas. me dijo, no, no, porque esos territorios, se refería a Marruecos, sobre todo porque tienen manía a los moros. Dice, no, es que no fueron hispanizados. Bueno, hispanizados. O sea, es decir, no sé, es un poco jugar con las cartas marcadas, ¿no? Todo esto. A ver, Bueno, pues los filipinos sí, y ¿no? Filipinos fueron hispanizados. sí, De verdad, bueno, no, luego es verdad que cuando entraron los americanos prohibieron el español, pero hablaban español en Filipinas y hay muchos filipinos que tienen apellidos españoles y muchas ciudades de Filipinas tienen nombre español. Pero sí, hombre, sí, pues mi abuelo nació en Filipinas. Quiero decir, yo claro, conozco muy no, bien la no, zona. es que aunque luego se perdió en el 98, porque eso se perdió en 1898, siguió habiendo mucho comercio y tal, porque tú te acordarás que aquí en Barcelona estaba la compañía de tabaco En las filipina, Ramblas, en sí, la sí, Rambla. Sí, es sí, que sí. esto lo hemos conocido, yo lo he conocido, tú lo has conocido, es decir, estamos hablando del tardofranquismo. Es decir, que por lo tanto, es decir, bueno, en Barcelona hay muchos filipinos, hay que decirlo también. Sí. Bueno, pues el tema es este, ¿no? Pero bueno, puestos a pedir, pues pidamos también los Países Bajos y el Artois en el norte de Francia, Tomar ¿no? Bruselas. No, no, por Bruselas, ¿no? Claro, es que yo, el Imperio Español, hombre, si usted va a pedir el Imperio Español, pues pida el Imperio Español en su totalidad, porque ir a pidiendo partes es un poco absurdo, El Franco la verdad. Condado, también. Claro, hombre, milanesado, el Reino de Nápoles, Cerdeña y Sicilia, claro, el Valle de la Valtelina en Suiza, Alsacia y Lorena, el Condado de Artois en el norte de Francia, Amiens, que también era español, Bélgica, lo que Luisiana. Oye, sí, Luisiana. no, Estados Unidos lo puedes pedir, excepto las 13 colonias, puedes pedir todo Estados Unidos. Oye, Fíjate pues si puedes pedir. No, imagínate, ¿eh? hombre, todo eso, claro, es que si vamos a pedir el Imperio Español, vamos a pedir el Imperio Español en la totalidad, Claro. porque para pedir una pamplina de no, que me interesa solamente esto, no, mire, yo si tengo que hacer de Imperio Español, pues pido todo. Y te vas a Alemania y le pides el Palatinado, que durante mucho tiempo fue español también. Que estarán encantados de devolvérnoslo, seguro. Sí, 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 vas allí a verás con Merckx, te dice Tonga, toda la zona de Heidelberg, Freiburg y la selva, Le Selben-Negren, como decía el TVO de Mortadelo y Filemón, La Selven la, sel, Negren, sí, la exacto. Selben-Negren, ya verás qué rápido te la da. Hombre, claro, es que hay algunas cosas que de verdad suenan un poco absurdas. Es decir, oiga, pues si somos el imperio, porque, claro, curioso, pues pedimos todo eso, ¿no? Claro, y puedes pedir también parte de Argelia, que también durante un tiempo formó parte de España. Orán, Orán y Argel, ¿no? sí, Era sí. española. Y Malta, que durante un tiempo también fue española. Claro, si vas a Fíjate. pedir, fíjate si tienes cosas para pedir. Hombre, y ya puestos a rizar el rizo, pues podemos pedir Gran Bretaña, porque Felipe II fue rey inglés. Exacto, se casó con Si te María, vas al, ¿no? no, no, si te vas al Parlamento de Westminster, que es donde están los cuadros de todos los reyes de Inglaterra, verás a Felipe II. Sí, sí, sí. Por cierto, Westminster, que está lleno de muy buena gente también. Muy Está buena lleno de muy gente, buena sí, gente. sí, sí. ¿No? Por lo tanto, oiga, pues puestos a pedir, vamos a empezar a pedir. Y Sí, puedes pedir Portugal, que también fue durante mucho tiempo español, y Brasil. Claro, sí. es que si vamos a pedir el imperio, pues oiga, vamos a pedir el imperio del todo.
Que al final podrá venir todo el mundo, porque como casi todo el ¿no? mundo fue español, ¿no? Al final será Indonesia, todo Indonesia que luego se lo quedó Holanda, Holanda. todo eso eran posesiones portuguesas. Y Siam y Ciudad del Cabo en Sudáfrica, porque Goa en la India Goa también. en la India, claro, todo eso cuando entró Portugal a la corona española formó parte de la corona española. Pues vamos a pedirlo. Sí, sí, Claro, es que si vamos a pedir el imperio, pues vamos a pedir el imperio en su totalidad. sí, sí. Hombre, no sé si alguien te va a dar nada, yo creo que no. Y no sé si la Legión Española está para invadir muchas cosas. Pero claro, es decir, esta es la realidad. Pero repito, que firmar acuerdos si ya están. Claro, es que yo hay cosas que yo a la gente lo que le pediría es que cuando pides determinadas cosas se informe de si están o no están. Eso es como Feijóo, que pidió, vamos a hacer un registro de pirómanos. Pues si ya existe, claro. Entonces digo, pues esto es lo mismo. Vamos a hacer acuerdos preferentes con los países iberoamericanos. Pues yo creo, si no me equivoco, que con el 80 y pico por ciento ya Ya los existe. hay. Ya los hay. Entonces, ¿qué quieres pedir? El imperio. Porque a lo mejor lo que escondes es volver otra vez a crear el imperio español. Esa idea que algunos tuvieron a finales del siglo XVIII de ya dar independencia a los virreinatos españoles con infantes de la Casa de Borbón, Exacto, con reyes. con reyes, pero dependientes del rey español que pasaría a ser emperador. ¿Cómo Esto se es llamaba aquel marqués que era que le de la escribió? Ensenada, de la Ensenada. Y otro Marqués de la marqués Ensenada. o conde que le escribió una carta a Carlos III Conde de, diciéndole eso. Conde de Florida Blanca. Está el Exactamente. memorándum del Conde de Florida Blanca. ¿No? Bueno, pues esto, pues si se pide esto, claro, era poner, el memorándum es dirigido a Carlos III para que pusiera a los infantes de España como reyes del virreinato, Carlos III pasará a ser emperador y estos países que serían independientes, pero no serían independientes, que pasaría un poco como la Commonwealth, es decir, avant la lettre, es decir, Sí, sí, salvando sí. distancias, donde el rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra era la jefatura del Estado, es decir, que estos países, para entendernos, serían independientes en todo, excepto en la política exterior y la política militar, que serían dependientes de España. Esto era la idea. Bueno, si esto es lo que se quiere hacer, pues, hombre, creo que llegamos unos cuantos siglos tarde, porque Unos dudo cuantos mucho, bastantes. Sí. bastantes, ¿no? Dudo mucho de que los países iberoamericanos estén por la labor de ahora nombrar a Felipe VI Rex Imperator del orbe iberoamericano, ¿no? No, Por lo tanto, y que lo nombren Inca en Perú Inca, también. ¿no? También, claro, entonces me parece que es un poco como, hombre, pues otra charlotada más de las muchas que nos pueblan últimamente, con todos los respetos para todo el mundo. Es decir, hombre, yo creo que hay que ser un poco serios. En estos momentos todo esto no se da. Y luego, repito, el tema de la inmigración hay que mirarla en su conjunto, independientemente de quien venga o deje de venir. Porque, claro, el problema es el mismo. El problema es el mismo, claro. Porque no, que cambian los barrios si hay mucha gente musulmana. Y si hay gente latinoamericana o iberoamericana, también. También cambian los barrios. Porque mi barrio no tiene nada que ver al de hace 30 años o 20 años. Y aquí hay de todo, ¿eh? Y los Claro. problemas de convivencia, pues está con todos, depende de cada persona. Pero tienes problemas de convivencia con iberoamericanos, con marroquíes, con chinos, con pakistaníes y con lo que tú quieras. Sí, sí. Y con otros no, independientemente de dónde vienen. Por lo tanto, esto de que tal y que cual y no sé qué, pues me parece que también es un poco una visión que roza lo que a veces te acusan por decir estas cosas, ¿no? Porque claro, es decir, si vamos a poner inmigrantes de primera y segunda o de tercera, pues me parece
bastante mal. El problema es el mismo, porque repito, el problema de la inmigración es el que es. Venga de donde venga. Y sí, podemos decir que es verdad que los marroquíes, pues, generalmente, generan más problemas, una parte de ellos, hay que decir que esa parte te la envía directamente el gobierno marroquí o el rey, porque le interesa la quinta columna dentro de España. Para crear Alegrarnos la problemas, vida. para Claro. crear problemas en momentos puntuales. Sí. Y esta gente que sostiene la leyenda rosa, ¿no? Como tú muy bien has definido muchas veces, habla pues de estos hermanos espirituales que nos quieren tanto, que valoran tanto el esfuerzo que hizo España pues para construir sus ciudades, sus universidades, etcétera, etcétera. Pero luego nos encontramos con discursos como este, por ejemplo, que tú como historiador podrás valorar divinamente. Dinero representaría hoy todo ese oro que se llevaron los españoles. Antes de la colonia, aquí había oro por toneladas, era sagrado, era símbolo de vida, no de ambición. Pero llegaron los españoles, con la Biblia en una mano y con ambición en la otra. Nos convirtieron en esclavos. Cavamos con las uñas para llenar los cofres del rey. Más de 500 toneladas salieron de Colombia. Sí, escúchate bien, más de 500. ¿Sabes cuánto es eso hoy en dinero? Más de 60.000 millones de dólares. Y ese oro todavía está allá, en vitrinas, en bancos y en museos. Y aquí todavía hay pueblos sin agua, sin educación, sin justicia. Que no te engañen, Colombia no es pobre, la vaciaron en oro limpio. Y hoy todavía sufrimos las consecuencias. Y sí, ellos se llenaron los bolsillos y nosotros heredamos estatuas. Te pregunto, ¿fue conquista o saqueo? Déjamelo por ahí en los comentarios. Y si tú... Bueno, ¿no? Y luego envía un eurito o la moneda colombiana para que se mantenga el canal. Bueno, estos son las propias charlotadas pagadas por estos think tank wokistas, ¿no? Porque habla de medias verdades y como decía uno de mis antiguos jefes, José María García, periodista deportivo tal, decía que no hay peor mentira que una media verdad. Claro que España se llevó oro y plata de Sudamérica. En este caso, pues de las minas de Cuzco y de tal que había o por Potosí, ¿no? El Potosí, claro. El Potosí, que se hablaba tenemos un Potosí que era mucho dinero, ¿no? José Aquí en Miguel, España, vale, es un Potosí. vale, Esto un también, Potosí es que valían mucho, que claro. tenían mucho. Bueno, sí, eso no se discute para nada. Ahora, si usted no tiene luz, el problema no será que no llevamos la plata del Potosí. Porque que yo sepa, primero, la plata a partir de mediados del 17, ya España poco se llevaba de allá. En el siglo XVIII, nada, porque es más, hay más inversión por parte de la corona española o de España en los virreinatos que extracción. Y por cierto, le empiezan a salir deficitarios, que por eso Florida Blanca hace este memorándum, ¿no? Es decir, que claro, pero aún así, oiga, Colombia creo que es independiente, ahora hablo de memoria, en 1820 y algo, 30. Estamos en el 2025. Si usted no tiene luz, el problema será de los que le han gobernado a usted desde entonces, no de la plata o del oro que se llevaron los españoles. Entre otras cosas, porque algunos de los que le han gobernado han permitido que primero llegaran los ingleses y se llevaran lo poco que quedaba, y después que vinieran los norteamericanos a llevarse lo poco que quedaba, mientras ellos se han llenado los bolsillos. Porque la plata o el oro, algunas imágenes y algunas cruces están en iglesias de Colombia y en catedrales de Colombia,
Pero lo que se llevaron los ingleses y los norteamericanos están en los bolsillos de las oligarquías colombianas. Porque cobraban para llevarse lo que se llevaron. Y si usted no tiene luz en su pueblo o en su ciudad de Colombia, no me venga a mí a pedirme explicaciones. Se la pide a las oligarquías que han estado gobernando y siguen gobernando Colombia. Empecemos por ahí. Y por cierto, los españolitos de a pie en aquella época no se llevaron nada. Y la corona española poco le queda, porque eso se utilizaba para las guerras de Flandes o el sostenimiento del imperio. Eso se van a decírselo a algunos de los que ustedes también se callan, porque trabajan y operan en Colombia, como en la banca Rothschild, que es donde fue a parar el oro y la plata iberoamericana, para pagar los mercenarios para las guerras de sostenimiento del imperio de Carlos V, de Felipe II y luego de Felipe IV. Ahí es donde está la plata y el oro que dice. Pero ustedes o sus gobiernos, con la banca Rothschild o la banca Fugger, que luego ha cambiado de nombre, entre otras, pues hace pingües negocios y mira para otro lado. Pues a lo mejor pregúntenle a ellos, que es quien tiene su oro y su plata. Pero repito, tampoco ellos son culpables de que usted no tenga luz o no tenga alcantarillado. Los responsables son las oligarquías chupópteras burguesas que han estado gobernando sus países, no los españoles. Y vaciándolos, como dice y vaciándolos, ¿no? Y vaciándolos. Yo no le debo nada a nadie, porque mi familia, como muchos españoles desde el siglo XV, éramos más pobres que las ratas. Y no vimos nada de eso. Entonces vaya a pedírselo, en O todo sea, caso. a ti no te tocó No me tocó ni ese el lingotito de pequeño oro. lingote que sacamos de ahí, de la encomienda del virreinato de Nueva Plata, ¿no? Porque hablan como si cada español en su casa tuviera un Sí, lingotito de tuviéramos oro. ahí un lingote y una cruz de hierro. No. Aquí la gente vivía como podía y con mucha miseria en aquella época. Porque hay que decir, y corrígeme si me equivoco, José Miguel, que en muchos casos los virreinatos eran mucho más ricos que la España peninsular Hombre, claro. en época del imperio. Y después había, evidentemente, como en todo, mucha corrupción y el puesto de virrey estaba bastante de esto porque la gente venía forrada Bueno, de estaba allá. cotizadísimo, claro. Sí, claro, pero eso se lo pregunta a la aristocracia española, que es la que se llevó. Algunos sí que lo tienen en su casa y se hicieron la gran fortuna de ahí, ¿no? Como luego en el siglo XVIII o en el XIX, pues hicieron fortuna pues con el tráfico de esclavos, etcétera, etcétera. Pero claro, eso piden la responsabilidad a quien se la pidan. Bueno, ¿sabes a quién se lo podríamos preguntar eso? A nuestra amiga, una amiga tuya, que yo sé que la quieres mucho y siempre la escuchas con mucha atención, que es Cayetana Álvarez de Toledo y Bueno, Peralta Ramos. Que hombre, los esa Peralta Ramos entregaron el territorio donde se construyó la ciudad de La Plata, en de La Argentina. Plata, claro, Porque era de ellos, quiero era decir. de ella. Claro. O sea, poca coña, poca coña. Claro. Pues por esto que vayan a pedir a quien se tenga que pedir. Pero bueno, estos son estos discursos pagados por las fundaciones wokistas, ¿no? Porque nunca escucharás absolutamente nada de el imperialismo anglosajón en las dos vertientes, el británico y el norteamericano. Nunca les escucharás decir absolutamente nada a todos estos predicadores del apocalipsis. Es verdad, a López Obrador y a la Sheinbaum no les he escuchado hablar Nunca les nada escuchan nada, o pedir porque perdón. no, que podían pedir perdón los norteamericanos por robarle medio México, Eso, nunca lo han dicho. Nunca lo porque han dicho. porque se lo robaron, Sí, sí. ¿no? Podemos empezar por aquí,
No, nunca les escucharás decir absolutamente nada. Mantener a México en un país tercermundista prácticamente sin capacidad de generar, cuando es un país inmenso y que tiene gran cantidad de riqueza y que podría, bien llevado, hecho bien, podría generarle a nivel económico problemas a Estados Unidos. Y gracias por Estados Unidos, que siempre ha tenido una intervención en México, pegando golpes de Estado, apoyando lo que sea, para que México sea lo que es y para que vayan las maquelas, ¿no? Que le dicen, es decir, las empresas americanas que están, norteamericanas que están ahí, sobre todo en las fronteras, Morelos y compañía, de ahí no dice nada, ni López Obrador ni Sheinbaum. Ahora los españoles tenemos que pedir perdón porque llegamos en 1492. Pues todo esto es el rollo huequista, ¿no? Sí, sí. A lo que se suma Petro, que enseñando la espada de Bolívar y estas comedias, porque todos son comedias. Pero luego él no dice que trabajaba para la Fundación Bill Clinton. Colombiana de toda la vida. Colombiana de toda la vida. O que su amiga Francia, no sé qué Méndez Francia, como se llame, su vicepresidenta, a sueldo de la USAID. Ahí no decimos nada. Sí, sí. Pero en cambio luego va el rey, no es que yo defienda al rey, pero va el rey para hacer el paripé, sacamos la espada de Bolívar. Que posiblemente Bolívar los enviaría a pagar hoy en día, ¿no? A todos estos. Empecemos por ahí. Por cierto, un señor que podemos explicar su biografía, tampoco es para ponerlo en los altares de algo. No, a ver, ninguno de los Ninguno, caudillos ninguno de los independentistas acabaron muy bien, acabaron muy bastante bien, mal. bastante mal. Aparte que un señor que se cargó a todos los indígenas que había. Exacto, porque esa es otra. Porque los indígenas se han desaparecido de los países iberoamericanos. La gran mayoría los eliminaron después de las independencias. ¿Y a quién apoyaban los indígenas en las guerras? Los indígenas, claro, porque como los indígenas encima apoyaban a la corona española, los criollos los pasaron por las armas. Y A si la no, que inglesa. vayan a Uruguay, y vean quién se cargó a los indígenas de Uruguay. No, si esto los uruguayos te lo dicen, que ellos Te lo dicen ellos mismos. Entonces, claro, cuando dicen, no, que ¿Cómo no se queda llamaba? nadie. José Gervasio Artigas, ¿no? Artigas, claro, ¿no? Claro, cuando te dicen, no, es que fíjese, aquí ya no queda ningún indígena. Los No, españoles. los españoles no. Los españoles mataron a muchos. Y se mezclaron. Pero también mataron a muchos, no vamos a ni... Pero a partir de los documentos de Isabel la Católica y luego de Carlos I, esto se acabó. Esto se acabó porque empezaron a tener todos la nacionalidad, en aquella época no era la nacionalidad española, pero se les consideraba súbditos de la corona española. Claro. Y por lo tanto tenían los mismos derechos, es decir, como los pobres de aquí. Pocos derechos y muchas obligaciones. Pero esto, querido José Miguel, es como cuando hablan de la conquista de lo que luego fue, porque no lo era, lo que luego fue el Perú. Bueno, Pizarro eran 120 tíos. Sí. Y había una pelea entre ellos, entre Huáscar y Atahualpa. Claro, que por los que apoyaron a Pizarro para cargarse. Y se mataban entre ellos. Ayudaron a Pizarro para cargarse a los incas. Claro, que luego Pizarro fue listo y jugó las cartas y luego tal. Y nombraron Inca al rey de España, claro. Rey de España, claro. Pero que es que eran peleas, ¿cómo se llama esto? Intestinas, eran luchas intestinas entre ellos. Porque eran tribus, porque era como si fueran dos países aparte, claro. Es decir, porque si no se explica que 120 españoles pudieran dominar como Hernán Cortés, también cuántos eran, pues ya está. Claro, es que los barcos de aquella época no podían llegar 200.000. Exacto. Claro, cabían los que cabían. Por lo tanto, Hernán Cortés también eran 4 y el cabo, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, lo que la apoyó es porque como estaban hasta las narices de los mayas y de cómo los estaban tratando, pues entonces los aztecas, pues entonces llegó las tribus que estaban subyugadas por ellos, pues apoyaron a Hernán Cortés y se cargaron a Moctezuma. ¿No? Pues, esta es la realidad. Que, a ver, que esto no justifica que cosas que se hicieron, claro que se hicieron. Pero que como dijiste tú el otro día, hay que contarlo todo. Hay que contarlo todo, porque si nos quedamos con la parte que nos conviene,
lo que estamos haciendo es una manipulación histórica. Claro. Habrá que explicarlo todo. Como los de la leyenda rosa, que lo único que cuentan es, bueno, pero se crearon universidades, se crearon colegios, se crearon... Bueno, claro, sí, pero al lado de esto también hay otra cosa. Pero no nos quedemos ni solamente pues, con aniquilaciones que se hicieron de pueblos indígenas o cómo se trató al principio a los indígenas, o nos quedemos solamente que construimos universidades y colegios. Exactamente. Hay que explicarlo todo. Exactamente. Todo. Lo único que yo digo es que como historiador, pues la historia no se juzga. La historia hay que comprenderla. Claro. Porque los parámetros que tenemos hoy en día no son los parámetros del siglo XV. Ya está. Y que no tenemos que pedir perdón por nada, porque Por ni tú nada, ni yo fuimos. ni yo no estábamos. Y por lo tanto, porque si vamos a pedir perdón, mira si hay gente para pedir perdón. Pero vamos a tirar para atrás, porque también a los españoles que nos pidan perdón los musulmanes por invadirnos, los franceses, los romanos, los cartagineses, los fenicios. Fíjate si hay gente para pedir perdón. Por lo tanto, es absurdo. Es decir, lo que hay que hacer es reconocer, estudiar lo que pasó, analizar por qué pasó y ya está. Y alejarnos del victimismo. Alejarnos de victimismo, claro. ni victimismo de que qué malos somos, ni tampoco de triunfalismo, de decir que éramos maravillosos y ahí construimos una civilización maravillosa. Un vergel. Como en todo, pues hay luces y hay sombras. Ya está. Pero que las sombras muchas veces las vemos desde la perspectiva actual. Sí, sí. Porque, repito, una persona del siglo XV no estaba pensando que estaba haciendo nada mal. Porque lo que hoy llamamos políticamente correcto, pues en aquella época lo políticamente correcto era distinto a lo de ahora. Punto. Era lo religiosamente era correcto. Lo religiosamente correcto. Y entonces alguien que no estaba bautizado en la fe cristiana, pues era considerado un hereje que no tenía ningún derecho. Y esto era igual en España que en Gran Bretaña, que en Italia, que en Francia, que en Portugal, que en el Sacro Imperio Romano Germánico o que en Rusia. Punto. Ya está. Sí, esto es así. Y por lo tanto, pues cuando llegan allí, como ven unos indígenas, dicen, no, estos son herejes porque no están bautizados, pues entonces hay comportamientos, malos comportamientos, claro, pero que en nuestra mirada actual se ven mal. Pero la persona que estaba viviendo esa época, pues no lo ve mal. Porque era lo correcto. Entendía, hacía lo correcto. Exactamente. Sí, sí. Así es. Querido José Miguel, podemos dar por concluida la sección Hispanidad. Espero que nuestros espectadores pues, les haya sido interesante y de provecho, y disculpen de nuevo los problemas que hubo en el primer programa. Y no te puedo dejar que te vayas sin ponerte un vídeo, que yo sé que si yo creo que ya lo has visto porque tú eres un tío súper informado, pero yo creo que es un vídeo que nos ha alegrado la vida a todos porque, oye, demuestra que España, ese gracejo nacional, no se pierde, no se pierde. Y es este vídeo, ya verás, qué bonito. El monte del sueño entero me gusta más. Un inglés en mi colle y un francés en la. Bueno, el limón del limonero. El limón del limonero, esto lo cantábamos cuando éramos más jóvenes. Bueno, bueno, los políticos españoles están cada vez más en una mediocridad absoluta y estúpida. Y verdaderamente, pues merecerían vacaciones siberianas. Porque, hombre, con los problemas que tiene España. Desde luego. Con los problemas que tiene España. A ver, este señor está de fiesta, me parece bien. Yo no digo porque haya subido a cantar, no. Porque mira, está de fiesta, está en los pueblos, en su pueblo o en su ciudad, que serán las fiestas del pueblo y tal, pues bueno, oye, derecho a divertirse tiene todo el mundo. Ahora, que tú subas a cantar el limón del limonero, repito, eso no
No voy a hacer ninguna crítica, porque, bueno, estás en una fiesta de tu ciudad, pues subes y ya está. Pero que aproveche para soltar, me gusta la fruta y tonterías de estas, pues me parece que es entrar en una mediocridad y en una estupidez rayana el mal gusto. Porque, vamos a ver, ¿qué pinta eso ahí? Porque si tienes que criticar a Pedro Sánchez, que se le puede criticar por muchas cosas, pues vete al Parlamento, ¿no? Que miércoles hay una sesión y vas allí y le dices lo que te dé la gana. Pero subirte a una fiesta, decir me gusta la fruta y hacer el paripé y el tonto la vaina, cuidado, y no lo digo por defender al otro, si fuera al otro diría lo mismo, ¿eh? Porque al final todo es igual, porque luego se contestan por el tuit o por X, como se llame ahora, a decir patochadas los unos y los otros, cuando los problemas de la gente son otros. Y entonces nos entretienen con estas pamplinas y estas tonterías absurdas cuando la gente tiene problemas importantísimos que a los que no dedican ni medio minuto de atención. Ni medio limón. Ni medio limón. Y entonces no les gusta la fruta, no les debe gustar la fruta. Pero Porque ¿no crees hablar, que o sea, viendo la vida nacional y los graves problemas que aquejan a la nación, ¿no? El ver a los líderes, entre comillas, ¿no? Haciendo ese tipo de cosas es bajar un escalón más en la decadencia, en la bueno, falta de pudor, en la falta de pudor. porque estamos en la decadencia absoluta ya. Este es el problema, que estamos en la decadencia absoluta. Y no hay más. Este es el problema. Estamos donde estamos, no hay nada. Es decir, ¿qué capacidad tiene? Entonces, ¿qué le va a decir el miércoles? El uno y el otro, ¿eh? Pues empezará con su rollo, que si esa mujer va a declarar, que si el fiscal fue, que si el otro le dirá que usted se parece a vos porque no fue al acto del Poder Judicial, imbecilidades que al 99% de la población española nos la bufa, porque tenemos problemas más graves y más acuciantes. Pero ellos viven en su mundo y entonces te generan debates estúpidos, porque hoy todo el día pues debe ser esto las tertulias, ¿no? Que se ha cantado esta idiotez. Y entonces con esto nos tienen entretenidos pues un par de días. Y entonces pues ya no hablamos de los temas principales. Pero es la viva imagen de la decadencia, ¿eh? Es la viva imagen Bueno, de la pues es decadencia. donde estamos. Sí, sí. Pues es donde Total. estamos, en la decadencia más absoluta. Sí, sí. Claro. El limón del limonero. El limón del limonero. Estamos en el limón del limonero. No hay más. Entero me gusta más. No, posiblemente igual se está preparando, porque visto que no nos va a quedar nada más, pues igual la única solución que tiene de vida es cantar. Creo que canta bastante mal. No le voy a criticar por ello, porque yo también canto bastante mal. Pero, claro, es que estamos donde estamos. Es decir, se preocupa de que la vivienda ha subido un 14% de media, que eso significa que en ciudades como Barcelona o Madrid o tal Son inasequibles. ha subido un 20 y pico por ciento. Es decir, que nadie, no los jóvenes, no, nadie prácticamente puede comprarse ni alquilar un piso. Se está preocupando de que hoy, que han empezado las clases escolares en toda España, la media de gastos son 500, 600 euros por niño, y luego nos hablan de por qué no tienen hijos. Los españoles. Están preocupados de eso. No, están preocupados de la patochada. El limonero. Está preocupado del limonero. Porque a mí lo de Begoña Gómez, pues oiga, pues si ha presuntamente chorizado, pues que vaya para adelante. Que la metan en la cárcel y ya está. Yo no la voy a defender. Pero que de eso hagas el palo de tu gestión, porque con eso lo que quieres tapar es que si tú gobiernas, vas a hacer la misma política que hace Pedro Sánchez. De servilismo a la Unión Europea, de servilismo a los poderes globalistas, de servilismo a la OTAN, y de fastidiar la vida a la gente. Eso es lo que te quieres callar. Pero yo creo, José Miguel, no sé qué opinas tú, que al ver estas actitudes, ¿no? Que muestran pues como una mofa, ¿no? En el fondo es una mofa al pueblo español. Yo creo que desempolvar ciertas medidas como la reeducación por el trabajo, por ejemplo,
Sí. O este tipo de cuestiones, no estaría mal para según qué personajes, ¿no? Que tuvieran tiempo de reflexionar mientras recogen trigo o hacen cosas de este tipo, ¿no? Durante una temporada. Porque viendo eso, cuando hay alguien que no puede llegar a fin de mes, cuando no pueden comprarse, yo qué sé, ir al dentista, no sé, cosas tan... No, o las gafas. O las gafas, y están, y dice, ¿y qué hacen mis políticos? El limón de Del limonero. limón, me gusta la fruta. Sí, bueno, pues no sé, es tremendo, es tremendo. Pero bueno, querido José Miguel, muchísimas gracias por haber querido estar una Nada, un semana placer más. y esperemos que esta vez se haya grabado bien Sí, y la sí, gente sí, pueda escuchar nuestras intervenciones correctamente. sí, esperemos que sí. Y nada, mil gracias por recibirnos en la RDA y que la Stasi, pues si te dice algo, oye, me mandas un mensaje para decir, oye, que nos han dicho que han sido estos. Pues ya tomaremos medidas. ¿Eh? Muy bien. Pues Muy bien. muchísimas gracias, querido José Miguel, y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber conectado una semana más con Del Otro Lado del Muro, el espacio más revolucionario del mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.